Tengan todos un buen día, licenciado José David Campos Ventura y compañeros. Somos estudiantes del curso de Investigación Científica del Delito, Grupo 3, Subgrupo Fusionados 9 y 10. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar el tema de la medicina forense, relacionada con el procesamiento en el procedimiento penal y cómo éste toma importancia al momento de la investigación de los hechos delictivos. Para iniciar, abordaremos las consideraciones generales de este tema, como lo son la definición, el contenido, sus objetivos, la importancia y las disciplinas que lo conforman. Definición de medicina forense. Es la disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuestas a las cuestiones jurídicas y asimismo es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles a la administración de justicia. La medicina forense pertenece al campo de las llamadas ciencias forenses, no pertenece al derecho, ya que es una rama que se desprende de la medicina. La esencia o razón de ser de la medicina forense es llevar la verdad a la justicia. En los sinónimos de la medicina forense tenemos a la jurisprudencia médica, medicina jurídica o del derecho y la medicina legal. En la carrera de derecho es llamada medicina forense y en la carrera de medicina es llamada medicina legal. Contenido de la medicina forense. Su contenido o el campo sobre el que versa su actuación es la de cualquier materia médico o biológica que se relaciona con el derecho, es decir, sobre la resolución de problemas judiciales de base médico o biológica. Su contenido es la de toda medicina porque interesa al ser humano en todas sus manifestaciones, desde la concepción hasta la muerte. La importancia de la medicina forense se deduce a su definición, así como a sus objetivos, que rebasan los intereses individuales para llegar a intereses sociales. La importancia Podemos establecer que la importancia de la medicina legal concierne especialmente al médico y al abogado. La importancia para el abogado es la de que le proporciona un arsenal de pruebas científicas que le fundamentarán sus argumentaciones y le permitirán llegar a un camino más sólido, a esclarecer la verdad y alcanzar un fallo justo. La importancia para la policía y para la fiscalía es la de la preservación de indicios en víctimas, victimarios y en la escena de los hechos, para una interpretación más íntegra y útil para la justicia. Y la importancia para el médico es la de cumplir su obligación de brindar sus servicios a la justicia. Objetivo de la medicina forense. El objetivo de la medicina forense es la de proporcionar pruebas para dejar en libertad al inocente y castigar al culpable por infringir la ley. Características principales de la medicina forense. Fundamentalmente, por su especialidad, tenemos a la característica de diagnóstico y a la característica de pronóstico. En la característica de diagnóstico tenemos que el médico forense, después de examinar a una persona, viva o muerta, dará un dictamen médico legal. Y en la característica de pronóstico, por ejemplo, es cuando en dictámenes en área laboral se calcula una pérdida de capacidad para el trabajo de acuerdo al daño y a sus complicaciones. Disciplinas que conforman a la medicina forense. En las disciplinas que conforman a la medicina forense tenemos a la medicina legal o criminalística, la psicopatología, la traumatología, la toxicología y la odontología. Medicina legal criminalística como disciplina que conforma a la medicina forense. La medicina legal criminalística, o lo que se entiende por ella, no aparece en muchos de los textos, ya que según el doctor Luis Alfredo Alarcón Flores, lo que erróneamente se llama medicina legal criminalística no es más que parte de las funciones naturales de los médicos forenses. Y en cambio la criminalística como disciplina independiente de la medicina legal tiene un punto de convergencia con la medicina legal, el examen de la escena del crimen, pero se diferencia por los sujetos que ejercen la actividad, es decir, la criminalística es ejercida por entes policiales y se centra en tratar de establecer los vínculos con el victimario, y en cambio los médicos forenses se centran en determinar las causas reales de la muerte. Por ejemplo, en el hallazgo de un cadáver es un hecho judicial que desencadena la investigación policial y pericial, pero por parte de los médicos forenses. El cadáver se convierte entonces en una prueba de convicción
que implica dos operaciones médico-legales, que son la investigación de la escena de la muerte y la autopsia médico-legal. Psicopatología forense como disciplina que conforman a la medicina forense. La psicopatología forense puede ayudar a deducir analizando el acto delictivo, como puede ser la mentalidad del autor, su personalidad queda impresa en el modus operandi. La víctima con sus lesiones en el lugar que se cometieron y con los rastros nos muestran el aspecto externo del delincuente, es decir, aquello que salta a la vista que hizo el victimario. Se elabora así un perfil psicopatológico del delincuente y se deduce el síndrome mental que pudo haberle dado origen a ese hecho delictivo. Disciplinas que conforman a la medicina forense tenemos a la traumatología forense, que es la parte de la medicina legal que estudia los efectos de los traumatismos en la persona. La clasificación según los criterios de esos traumatismos tenemos al traumatismo mecánico, al traumatismo térmico, al traumatismo eléctrico y al traumatismo químico. Veremos cada uno de ellos. En el traumatismo mecánico tenemos al subcutáneo, al mixto y al percutáneo. En el subcutáneo tenemos a las contusiones, a las asfixias mecánicas y en el mixto a las explosiones. Y en el percutáneo tenemos al traumatismo por arma de fuego y al traumatismo por arma blanca. En el traumatismo térmico tenemos a las quemaduras y a las heladuras, las quemaduras por el calor y en las heladuras por el frío. En el traumatismo eléctrico tenemos a las ocasionadas por electricidad doméstica y a las ocasionadas por la electricidad atmosférica. En el traumatismo químico tenemos a las que se provocan por intoxicación. Otra de las disciplinas que conforman a la medicina forense tenemos a la toxicología forense. Este estudia los métodos de investigación médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. De la toxicología forense puede decirse que es la disciplina de la medicina legal más completa actualmente, debido a que son muy pocas las sustancias indetectables por los exámenes químicos propios de la toxicología forense. Y en el caso de nuestro país, el examen toxicológico es de rigor en el área de tanatología, debido a que se toman muestras de todos los cuerpos a los que se les realiza la necropsia, con el fin de determinar su estado de conciencia al instante de morir. Otra de las disciplinas que conforman a la medicina forense está la odontología forense, que es la rama de la medicina legal que se encarga de aplicar los conocimientos propiamente odontológicos a las cuestiones legales y entre ellas y por muy encima de otras aplicaciones, la identificación de cadáveres. En el campo de la aplicación de la odontología forense tenemos la identificación de cadáveres determinando el sexo y la edad de la persona al fallecer. Terminando con las disciplinas de la medicina forense, iniciamos con la definición de los vocablos de cadáver, muerto y difunto. En la definición de cadáver tenemos que es el cuerpo muerto, es decir, que al morir el hombre que se convierte en un objeto despojado de los atributos humanos, quedando solo una materia rígida, insensible, que se descompone hasta desaparecer. En la definición de muerto tenemos que está sin vida, dejó de existir. Y en la definición de difunto tenemos que propiamente significa el origen que ha cumplido, el que ha terminado. Definición de muerte. Se refiere al cese definitivo e irreversible de las funciones vitales, es decir, la respiratoria, la cardiovascular y la nerviosa. Su diagnóstico se hace sobre los signos que se detecten, los cuales pueden ser cardiovasculares, respiratorios, nerviosos y el esquelético-gumentarios. La muerte se clasifica según sus signos, según la duración del periodo agónico y según su causa. En la clasificación según sus signos tenemos a la muerte real, a la muerte aparente y a la muerte encefálica. Y en la clasificación según la duración del periodo agónico tenemos a la muerte súbita, a la muerte inesperada y a la muerte rápida. Y en la clasificación de según su causa tenemos a la muerte natural, a la muerte violenta y a la muerte por causa dudosa.
casos en que la autopsia médico-legal debe de ser practicada. Visto los tipos de muerte, es necesario aclarar la importancia de la medicina legal. En nuestro país, la autopsia se practica de rigor cuando se trata de muertes violentas, como es en el caso de los homicidios, de los suicidios y de los accidentes, a diferencia de las muertes naturales, donde la autopsia se practica solo a petición de los familiares del fallecido, cuando existen sospechas razonables de que la muerte ha sido inducida o propiciada por un agente externo. En cuanto a la interpretación de las circunstancias del hecho delictivo, podemos mencionar causa, mecanismo y manera de la muerte, en donde el hallazgo de un cadáver o la denuncia de su existencia dan lugar a una investigación y podemos encontrar medios como el objeto de prueba, que será entonces todo aquello susceptible que debe de ser probado o sobre el cual puede recaer la prueba. Y también la prueba en concreto, que es la que versa sobre la existencia del hecho delictivo y las circunstancias que lo califiquen, ya sea atenuándolo, agravándolo o justificándolo. La causa de muerte puede definirse como la enfermedad o la lesión que produce el fallecimiento del individuo. La muerte puede sobrevenir de manera inmediata, la muerte tardía y finalmente la muerte muy tardía, donde no exime al autor de la acusación del homicidio. En cuanto al mecanismo de muerte, es la fisiopatología desencadenada por la causa de muerte y que finaliza con el impedimento de la continuidad de las funciones biológicas normales del cuerpo humano, como por ejemplo en el caso de una hemorragia. También es importante recalcar que el mecanismo de muerte no debe de confundirse con la causa de muerte. La manera de la muerte ocurre cuando un investigador o médico forense se plantea la interrogante acerca de la identidad del responsable, es decir, que está considerando cuál fue la manera de la muerte. En este caso, desde un punto de vista jurídico, la muerte puede ser de forma natural o también de manera accidental. En cuanto al levantamiento del cadáver, en todo proceso de investigación de los homicidios, como ya hemos mencionado, comienza con la puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes sobre la existencia de un cadáver. Posteriormente, se da el levantamiento del cadáver, en donde asisten funcionarios que desempeñan algún papel importante en la investigación de los homicidios. A los entes a los que hacemos referencia son, en primer lugar, a la Sección de Investigación de Homicidios de la Policía, Fiscalía General de la República y el ente encargado de realizar los exámenes médicos forenses. En cuanto al médico forense en la escena del crimen, se ve limitado únicamente a la manipulación del cadáver y a lo que en él se encuentre. También es la única persona que puede realizar el traslado para que se lleve a cabo el examen médico legal. Previo a la realización de la autopsia, debe efectuarse la diligencia denominada levantamiento de cadáver, la cual es realizada por el Ministerio Público como federatario y coordinador del grupo de investigación, el cual está apoyado por peritos. Entre los peritos que podemos mencionar son los siguientes: criminalista, químico forense y fotógrafo, donde al ser una actividad tan importante en la investigación criminal, esta tiene diferentes objetivos que podemos determinar: la forma de la muerte, causa de la muerte, el agente lesionante, la cronología de las lesiones, entre otras. En cuanto al protocolo de levantamiento del cadáver, se inicia con la notificación oficial que la realiza la Fiscalía General de la República, en la cual va a informar la dirección exacta del lugar en donde se efectuará el levantamiento del cadáver, tipo de muerte. También el protocolo debe de contener datos generales como descripción del escenario, el examen minucioso de la ropa del cadáver y de las pertenencias. En cuanto a la confirmación de la muerte del individuo, en esta etapa el médico forense debe de intervenir de manera inmediata el cuerpo y en primer lugar debe de revisar si hay fenómenos cadavéricos. Así que una vez descartados los fenómenos, el médico debe de revisar los signos de muerte que presente el cuerpo, como por ejemplo palpitaciones del corazón,
actividad de las vías respiratorias, la ausencia de aliento, la flacidez e inmovilidad en los miembros. En cuanto al examen de las ropas del individuo, en un primer momento, el médico debe de observar si las ropas están desordenadas o si tienen marcas. En segundo término, es necesario establecer si el medio lesivo que utilizó para provocar la lesión fue aplicado sobre la ropa o bajo de ella. También con el examen de las ropas del cadáver se puede establecer la concentración, el trayecto, la forma y la cuantía de las manchas de líquidos orgánicos. En el examen del lugar y sus alrededores, el médico forense que realice la autopsia debe de tener conocimiento de las circunstancias y en especial de todos los detalles relacionados con el lugar del crimen, como el estado de los muebles y objetos, la posición y estado de los espejos próximos al cadáver y finalmente la distribución y aspectos de manchas de sangre. En cuanto a la recolección de información, en este caso es otra de las labores del procesamiento de la escena del delito, por medio del cual se procede atendiendo el criterio evidencial. En primera aproximación se realizará entrevistas a profesionales involucrados en el área judicial. Se continúa con la recolección de información en el Instituto de Medicina Legal, donde el médico forense puede obtener la información de los investigadores policiales, como también de los familiares presentes en la escena, amigos o conocidos de la víctima. A partir de lo mencionado anteriormente, existen dos principales técnicas que son utilizadas para la recolección de información y son las siguientes. Entrevista en profundidad. Se constituye en la principal técnica a utilizar porque permite profundizar aspectos de relevancia para la investigación. Y el análisis de contenido. Dicha técnica parte del principio de que examinando textos es posible conocer no solo su significado, sino también la información al respecto de su modo de producción. Asimismo, tenemos que en esta etapa de recolección de información se divide en dos fases principales que son las siguientes. Toma de fotografías del cadáver, el cual es una de las funciones que realiza el médico forense y debe de incluir en primer lugar imágenes del cadáver en el estado y posición en que se encuentre. Manipularlo también para la identificación del mismo mediante la dactiloscopía. En cuanto al informe médico-legal del levantamiento del cadáver, en este documento se va a consignar toda la información obtenida durante el levantamiento, en el cual se va a adjuntar al informe todas las fotos que hayan sido tomadas en escena. Asimismo, contendrá la valoración u opinión del forense asistente. Se deberá también determinar la hora aproximada de la muerte y, por último, consignar las prendas que tenía la víctima. En cuanto a la determinación de la hora de la muerte, esta puede realizarse mediante varios métodos como la temperatura del cuerpo, la intensidad de las livideces cadavéricas, el estado de rigidez muscular, el contenido estomacal, la contextura física del cuerpo, entre otros. En cuanto al tipo de arma, medio o instrumento utilizado para la muerte, esto puede definirse como la presencia en el caso de una arma de fuego en la escena o también el tipo de lesión que presenta el cadáver, el cual puede ser utilizada una arma de fuego o una arma blanca. En el caso de la arma de fuego se llama aquella que es utilizada con la energía liberada a partir de la combustión de la pólvora para lanzar un proyectil a distancia. En este caso existen dos tipos de armas que son armas cortas de puño o también las armas largas. En cuanto a las armas blancas, son instrumentos lesivos manejados manualmente que actuando con el impulso de la fuerza de quien la mueve, también ataca la superficie corporal de una persona por medio de un filo, una punta o ambas a la vez. En este caso podemos mencionar armas punzantes, armas cortantes, armas de corto punzante y las armas de corto contundentes. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre la autopsia médico-legal. A grosso modo ya sabemos qué es una autopsia.
sabemos quién la realiza y en qué consiste, pero para efectos didácticos vamos a dar una definición. En este caso tomaremos la definición de Verdú en su libro Medicina Legal y Toxicología. Y él dice que la autopsia son actos científicos técnicos que contribuyen a la investigación judicial. Esto pues obviamente ya vemos que es un aporte para el proceso penal. ¿En qué casos? Bueno, en casos de muertes violentas o sospechosas de criminalidad, en muertes donde no se ha expedido el certificado de defunción y también cuando se reclama una responsabilidad profesional sanitaria. Ya vamos a ir detallando cada uno de estos puntos. ¿Cuáles son los objetivos de la autopsia médico-legal? Existen diversos objetivos, pero hemos retomado los más importantes, en los cuales es establecer la causa de la muerte. Esto pueden ser que la causa de muerte haya sido hemorragias internas, falta de oxígeno o que simplemente se perdió la totalidad de los signos vitales de la persona. El siguiente objetivo es ayudar a establecer la identidad del fallecido. Sabemos que cuando llega el cuerpo a un grado alto de descomposición, pues el rostro es irreconocible de la persona y no puede hacerse la identificación correspondiente. Es por ello que se toma de auxilio de otras subciencias, como lo son la dactiloscopía, que es el examen de las huellas dactilares, ¿no? Y por ello es que se examina de esa forma. Puede reconocerse una persona por medio de la dactiloscopía. Otro de los objetivos es ayudar a establecer la manera de la muerte. El agresor se auxilió de ciertos objetos o métodos para poder realizar la muerte, ya sea con una cuerda, con un objeto cortopunzante, un arma de fuego, entre otros. Y también establecer la hora de la muerte. Es importante para poder contrastar con otros medios de prueba, como lo son los testimonios de unas personas que pueden haber declarado que escucharon ciertos disparos a tales horas o que alguien vio, por ejemplo, y que se dio a la fuga de esa persona que disparó, por ejemplo, a tales horas. Puede contrastarse eso. En los casos de la autopsia médico-legal obligatoria, ¿cuándo son? Bueno, aquí ya los enunciamos, pero los más importantes podemos mencionar cuando las muertes han sido violentas, en caso de homicidios, suicidios, accidentes, que es lo que nos importa en estos momentos. También cuando ha existido un tratamiento por parte del médico, pero que la muerte es ocurrida en circunstancias sospechosas. También cuando existen abortos, ya pueden ser naturales o pueden ser que hayan sido consentidos o no. Eso va a ser importante hacer la autopsia, ¿verdad? También en los abortos sospechosos, víctimas de infanticidio, muertes de personas detenidas. Esto cuando la persona detenida pues pertenece a una estructura criminal, entre otros. Ahora hablaremos de algo muy importante ya, que sería el examen externo del cadáver, o llamado necropsia. La necropsia es el estudio realizado a un cadáver con la finalidad de investigar y determinar las causas de la muerte. Esto es un examen externo del cadáver, obviamente para poder determinar si tiene, por ejemplo, ciertos hematomas, tiene ciertas cortadas en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo se realiza este examen? Bueno, el médico legal lo que hace es ponerlo en una superficie horizontal y en posición de cúbito dorsal. Esto para poder examinar la parte frontal del cuerpo. Posteriormente se le hace una sonometría del cadáver. Esto para medir la estatura, la talla del cadáver. El perímetro torácico se mide a nivel de las tetillas del hombre y de las glándulas mamarias en la mujer. Muy bien, entonces,
Los objetivos principales de la necropsia, bueno, en primer lugar es determinar el tipo de muerte, ¿no? El tipo de muerte, otro es determinar el tiempo aproximado de la muerte, de acuerdo a los fenómenos cadavéricos que se observan. También se practica la necrocirugía, aquellos casos en que si bien no se trata de una violencia ni es de causa desconocida, no hay médico en posibilidad de certificar esa muerte. Es importante mencionar estos objetivos, porque la necropsia también puede incluir la disección del cuerpo. La palabra necropsia viene del necros, que significa cadáver, y de opsis, que significa observar. Solo en casos específicos es que va a existir la intervención quirúrgica. Es un proceso de visualización, como ya lo vimos. Este examen tiene diversas etapas. Primero hablaremos de la etapa de información. Es un acto médico legal que constituye la primera etapa en el proceso de autopsia. Esto, bueno, como ya lo conocemos en derecho penal y en derecho procesal penal, se llama levantamiento de cadáver. Esto se da en la investigación en la escena del suceso, que lo realiza el médico forense. Es un estudio, pues, que se basa en diversas disciplinas, que por ende es multidisciplinario, cuidadoso y documentado del cadáver y del lugar donde se produjo la muerte, donde se haya encontrado el cadáver. Esto pues llevado a cabo por el médico forense. En nuestro caso también hace parte la Fiscalía General de la República y la Policía cuando se va al lugar de los hechos. La etapa de disección o apertura, esto es importante mencionarlo, ya que en la autopsia pues se lleva un procedimiento detallado. Como ya dijimos, el levantamiento de cadáver es solo la primera parte de este tipo de examen. La etapa de disección o apertura entonces consiste o puede llevarse a cabo en tres formas. Primero, el inciso en forma de Y. Esto se comienza con dos incisiones que llevan desde el extremo de la clavícula, que se conecta con los hombros, con inclinación hacia abajo, pasando sobre los pectorales hasta que se encuentra en el esternón, para unirse con otra incisión vertical que comienza a la altura del pubis. Puede también suceder que la incisión consiste en forma de T. Esta se realiza una incisión horizontal que se extiende de hombro a hombro y una línea vertical que sigue la línea media y termina en el pubis como la anterior. Y la otra forma de realizar la disección es en la forma de U, que consiste en una incisión vertical sobre la línea axilar interior de cada lado y otra horizontal que se extiende sobre el pubis, que se encorva con el extremo para unirse con la incisión vertical. Bueno, esto es muy útil para fines puramente estéticos, ya que esta incisión es incómoda para el pesado colgado y tejido que se debe situar sobre la cabeza del cadáver. Puede existir también una apertura de cráneo, pero esta se lleva a cabo con el fin de examinar el cerebro del cadáver. En los casos, por ejemplo, como el agresor se haya auxiliado de algún objeto para golpear a la persona en la cabeza y así le haya causado la muerte, por ejemplo, debe examinarse el cerebro. También vamos a pasar en esta oportunidad a la recolección de fluidos y sangre. Bueno, eso es un poco complejo, ¿no? Porque la recolección de fluidos y sangre consiste, pues, para determinar si la víctima
a la hora de la muerte estaba bajo efectos de drogas o alcohol. Esto podría servir para, por ejemplo, en los casos de la no exigencia de la responsabilidad penal. En estos casos puede suceder. También se examina la orina, o se sustrae, mejor dicho, orina del cadáver. En estos casos, pues, se hace introduciendo una aguja en la vejiga y tomando de ahí la muestra. Pero ojo, en este proceso no debe de contaminarse la orina con la sangre del cadáver. El médico tiene que tener mucho cuidado en esta situación. Deben de tomarse muchas muestras de sangre de distintos lugares para destacar el aumento de la tasa de alcohol por descomposición cadavérica o ruptura visceral. También debe de tomarse una muestra para la investigación inmediata, para reserva y muestras de sangre sin ningún aditivo para otras investigaciones. También se realiza un examen y pesado de órganos. Sabemos que existen diversos tipos de órganos, entre ellos los órganos vitales o los órganos que, pues, a raíz de su funcionamiento, el ser humano puede vivir sin partes o totalmente sin ese órgano. Por ejemplo, el cuerpo puede vivir, o una persona puede vivir sin una parte del intestino grueso, por ejemplo, pero no puede vivir sin una parte del corazón o una parte del cerebro, ya que esto afectaría su habilidad motora o otro tipo de funcionamiento. Los órganos deben de revisarse para determinar en ellos un posible daño que haya devenido en el deceso de fallecimiento y determinar así la causa de la muerte. Por ejemplo, en los casos de envenenamiento, pues debe de revisarse el estómago del fallecido para corroborar dicha circunstancia, presenciando de laceraciones y hemorragias cuando concurre las circunstancias. También se da la recolección de tejidos e indicios y cierre del cadáver. Una vez ya finalizado, pues, el examen interno del cadáver, esta recolección, pues, tiene por objeto la comprobación de patologías que pudieran haber causado el deceso o la recolección de indicios del agente externo que también pudieran haber causado la muerte. Trayendo a colación el caso de un homicidio con un arma de fuego, podemos decir de que la recolección de tejidos e indicios en el cadáver, en este caso por un arma de fuego, los indicios a recolectar lo conforman los proyectiles que se encuentran en el cadáver, se buscan según el número que de lo mismo se presenta en la radiografía. Una vez que ya se han encontrado estos indicios, estos se embalan y se remiten al laboratorio de balística para un análisis independiente. También puede consistir en que cualquier otro fragmento ajeno del cuerpo, como por ejemplo vidrio, plástico, piedras que estén dentro del cuerpo, puedan afectar asimismo la decisión en un proceso penal. Y asimismo también puede sustentar la tesis de la manera en que se dio la muerte, que esto pues obviamente es útil para el proceso penal. También se pueden sustraer tejidos y fragmentos de hueso para fines identificativos mediante exámenes que determinen el ADN. Luego de haber de haber realizado el examen del cadáver, lo que se debe hacer es corroborar y desechar todas las posibilidades de las causas de la muerte y debe agotar todas las etapas de examen del cadáver. El médico forense debe proceder al cierre del mismo. También es importante mencionar que los indicios recolectados en el cadáver se deben de embalar, sellar y se remiten al laboratorio de la policía para su debido examen. La cadena de custodia en este caso entra en juego porque obviamente si existen objetos deben
de ser embalados y puestos a disposición del proceso penal. Esto pues se realiza la cadena de custodia, que consiste además de embalar los indicios, remitir estos junto con los formularios en los que se describe el indicio y la cantidad del mismo para el aseguramiento y que no se altere el contenido de los mismos durante su transporte. Esto para poder introducirlos en el proceso penal. Luego de eso, pues obviamente, como ya dijimos, después de haber realizado el examen interno en el cadáver, lo que se hace es suturar en los lugares en que se ha cortado, ya sea tórax, abdomen o cabeza, y esta sutura no requiere de esteticidad, sino simplemente evitar la salida de los órganos internos. El establecimiento de la hora de la muerte en estos casos pues es importante, como ya dijimos antes. En su denominación técnica, en lo que se conoce como tanatocronodiagnóstico, es importante este examen porque el establecimiento de la hora de la muerte es de gran importancia judicial, debido a que mediante la determinación de esta se debe de desvirtuar una coartada criminal o la expulsión de los individuos que nada tuvo que ver con el delito, y evitar así sin número de situaciones que podrían situarse por no establecer fielmente la hora de la muerte. Bueno, y aquí mencionar obviamente la etapa de información, ¿verdad? Que ya dijimos que es un acto médico legal que constituye la primera etapa en el proceso de autopsia. Se le reconoce también como el levantamiento de cadáver, que ya lo hablamos obviamente, y la investigación en la escena del suceso, de la descripción del lugar del crimen, la descripción del ambiente y observación sobre el lugar del suceso, entre otros, y puede definirse como el estudio multidisciplinario, cuidadoso y documentado del cadáver y del lugar donde se produjo la muerte o donde se ha hallado el cadáver, llevado a cabo por el médico forense o el juez de instrucción, los investigadores judiciales con fines legales. Todo lo establecido anteriormente hace referencia al manejo básico y cuidado general que deben de tener el asistir a cualquier escenario de muerte. Sin embargo, y dependiendo de la sospecha establecida en cada caso particular, debe anotarse una serie de datos específicos. Muy bien, como último tema tenemos lo que son los métodos de reconocimiento de cadáver. Para ello diremos que el reconocimiento de cadáver forma parte de las diligencias que se llevan a cabo por medicina legal por medio de la sección de tanatología, el cual es realizado por médicos forenses para poder verificar la realidad de la muerte. Es por ello que es importante este tema desde la óptica de la medicina forense. Por lo tanto, se deberá desarrollar los métodos y procedimientos en lo que implica esta diligencia, haciéndolo de manera detallada para su mejor entendimiento. Muy bien. Empezando por el primero de los métodos, tenemos lo que es la lofoscopia o lofoscopía, la cual también es conocida como dactiloscopia o dactiloscopía. Esta consiste en el estudio de las imágenes obtenidas de las impresiones que dejan las crestas papilares de los dedos. Deben destacarse dos épocas muy importantes donde se desarrolla. La primera es la del descubrimiento de las crestas papilares, que forman varios dibujos en los dedos de las manos, y la de su aplicación técnica. Se dice que esta surge en Bengala, India, en el año de 1895, donde William Herschel presenta un trabajo sobre las impresiones dactilares en la identificación personal. Y el segundo momento o época la encontramos en el desarrollo de la creación de la organización de oficinas de identificación por medio de impresiones dactilares. Así vemos también que es un método eficiente que aplica el FBI en los Estados Unidos de América.
Tenemos que las principales ramas que forman la lofoscopía son la dactiloscopia, la cual tiene por objeto el estudio de las impresiones dactilares, la quiroscopia, que consiste en el estudio de las crestas papilares de las palmas de las manos, y la pelmatoscopia, la cual centra su estudio en las plantas de los pies. Tenemos que decir también que las crestas papilares son aquellos relieves epidérmicos, es decir, sobre la piel, que forman dibujos donde se quedan impregnadas en la superficie de casi cualquier lugar. Esto ayuda a identificar las personas, ya que se dice que estas marcas son únicas. Las principales cualidades de estas crestas papilares son su inmutabilidad, en la cual no pueden alterarse o variarse, ni en casos extremos como lo son la de las quemaduras. Ahora bien, tenemos que hablar de lo que es el dactilograma. En la imagen podemos ver los diferentes dibujos que forman las huellas dactilares, pero los principales son tres conjuntos. Para empezar, diremos que el dactilograma es el conjunto de crestas papilares que se encuentran en la última falange de los dedos. Y los tres grupos que mencionaba lo conforman lo que son los arcos, las presillas y los verticilos, aunque en la imagen podemos ver más, pero estos tres son los principales. Diremos pues que los arcos se dividen en simples o en tienda. Los simples son aquellos en los cuales las crestas entran o nacen por uno de los lados del arco, se recurvan en el centro y luego salen por el lado opuesto. Por su parte, los en tienda son los que entran por uno de los lados del arco y tienden a salir o salen por el lado opuesto, pero con la diferencia que las del centro no lo hacen así. El segundo, que son las presillas, son aquellos dibujos que entran por cualquiera de sus lados, hacen una recurva, tocan o pasan una línea imaginaria tendida del delta núcleo y terminan en el mismo lado por donde entraron. Y por último tenemos los verticilos, y estos son aquellos dibujos dactilares que existen como mínimo dos deltas, con una recurva frente a cada delta. Diremos pues que delta es el punto de una cresta situada en la divergencia de las líneas directrices, o el punto más cercano y frente al centro de las divergencias de dichas directrices. Cabe mencionar que en caso de homicidio se aplica la necrodactilia, que hace referencia al procedimiento en virtud del cual se toman las huellas dactilares de cada uno de los dedos de la mano del individuo, tomando así las impresiones dactilares del cadáver. Esto varía según ciertos factores, el cual se ve reflejado en el estado de conservación del cadáver, también lo que es la causa de muerte, el transcurso de tiempo que ha ocurrido entre la muerte, etc. Esto sirve de mucho en los casos en que el cadáver no posee cabeza o rostro para su identificación, o en los casos en que simplemente es irreconocible y por ello se toman las huellas del cadáver o de los miembros. En caso que el cadáver se encuentre en estado de putrefacción avanzada, sabemos que existe un desprendimiento de la dermis, que es la capa de la piel, y esto afectaría a las crestas dañándolas, y es aquí donde se realiza un entintado de la parte interna del pulpejo, es decir, de la epidermis, y con la ayuda del dedo del técnico procede a la toma de la impresión. Esta impresión quedará a la inversa y será necesario fotografiarla para invertir el negativo y obtener así lo que sería la imagen original. Este procedimiento sirve para que cuando ya se obtengan las impresiones de las huellas dactilares, se identifiquen los registros pertinentes. Puede servir para encontrar al sujeto responsable del hecho delictivo o, en caso que el cadáver esté irreconocible, identificar a la víctima. Cabe mencionar que, como ya dijimos, estas marcas pueden encontrarse casi en todas las superficies. En este caso, también podrían sustraerse de objetos los cuales fueron encontrados en la escena del delito, y asimismo poder verificar en los registros pertinentes de la búsqueda. Pero ojo, esto también tiene una contraposición o una falla, y es que si las huellas encontradas son de la persona que se pretende identificar y ésta no realizó la documentación pertinente para poder entrar a un registro, tendrá que aplicarse otro método para poder perfeccionar lo que es el reconocimiento. Ahora vamos con el segundo método, el cual es denominado carta dental.
La identificación del cadáver mediante las características de los dientes es parte de la odontología forense. La odontología forense podemos definirla como la aplicación de los conocimientos propios del odontólogo para resolver necesidades de la administración de justicia. Y es por eso que a esta forma de reconocimiento o identificación se le denomina así, carta dental. Tenemos pues que el método científico de identificación a través de la carta dental encuentra su sustento en la comparación de las características habidas en un cadáver con las documentadas en una historia clínica o en una radiografía odontológica. La importancia de este método radica en la considerable resistencia de los dientes, siendo el medio que constituye, en algunos casos, la única parte del cuerpo de una persona que puede ser utilizada como material de estudio, con miras a obtener una identificación positiva de la misma con la confrontación en los registros clínicos dentales. Sobre este método nos remontamos a los antecedentes y tenemos pues que la primera aplicación de los elementos dentales a la identificación de cadáveres se remonta a la época del Imperio Romano, cuando el emperador romano Claudio, junto a su esposa, identifica a la cabeza del amante de su esposo, a quien había mandado asesinar, y ésta la reconoció por la tonalidad de los dientes y una maloclusión. Pero históricamente podemos señalar que el origen de la odontología forense como especialidad se reconoce en el año de 1897 en Francia, cuando los cadáveres de las víctimas del incendio del Bazar de la Caridad fueron identificados en su mayoría por Óscar Amoedo, quien fue un catedrático, escritor, erudito, políglota, inventor entre otras, que vivió durante los años 1863 a 1945. Y este realizó su trabajo con la ayuda de 2 odontólogos forenses más. Y al año siguiente Amoedo publicó su obra maestra en esta materia denominada El arte dentario de la medicina legal. Podemos decir que esta obra formó lo que es el punto de partida para lo que es la odontología forense. Además del señalamiento histórico, tenemos lo que son las fuentes de la odontología forense. El conjunto a saber de la odontología forense adquirido a través de diferentes fuentes pueden agruparse así. En primer lugar, las fuentes directas, que la componen lo que es la observación y la experimentación. En segundo lugar, las fuentes indirectas, que están constituidas por los libros y las revistas en la materia de odontología forense. Y en tercer lugar, las normas legales, las cuales brindan un parámetro en la investigación de la misma. Ahora bien, el examen o análisis odontológico forense. La inspección intraoral dará inicio con la primera fase de recolección de datos, la cual implicará un examen visual de la condición de los dientes y las características de los maxilares y los tejidos blandos adyacentes. Diremos pues que los principales aspectos que se deben tener en cuenta al realizar dicho examen visual son el número de dientes, las restauraciones y prótesis que pueda tener, las fracturas o caries dentarias, la malposición, malrotación y formación anómala de un diente, los patrones del hueso y la patología bucal. Para el caso del número de dientes, el investigador, si observa que falta alguno, será necesario determinar si se trata de una ausencia verdadera, un diente impactado, dientes flojos o de una pérdida producida después de la muerte. En caso de tratarse de una pérdida en la dentadura post-mortem, deberá indicarse esto en el formulario respectivo que lleve a cabo el forense en el dicho examen. Contrario sensu, si se constata que no reporta una pérdida de dientes, sino la presencia de dientes supernumerarios, es decir, cuando una persona cuenta con un exceso de dientes, a los cuales también se les conoce como dientes sobrantes, deberá tenerse en cuenta que estos serán de suma importancia dentro de la identificación en la medida que se trata de una situación bastante inusual, ya que se suelen tener una forma muy diversa, diferente a la forma habitual de los dientes, y suelen sufrir migraciones. Esto significa que suelen tener direcciones de erupción muy diversas, lo cual haría más fácil la identificación si éste cuenta con un registro clínico dental donde se haya detallada esta condición.
Ahora, al hablar de las restauraciones y prótesis, se anotarán o ubicarán en el formulario de acuerdo al diente o dientes que rehabiliten. Asimismo, deberá indicarse si las superficies implicadas o los materiales empleados, que pueden ser amalgamas, silicatos, composite, entre otros, que deberá efectuarse un esquema de la restauración. Cuando se trate de puentes fijos o removibles, debe especificarse el tipo de material también, el número de dientes sustituidos y los dientes naturales que le sirven de pilares. El material de restauración y la técnica empleada podrán dar un claro indicio sobre la época en que se realizó la restauración, e incluso podrá sospecharse a partir de ellos el país donde se realizó, ya que según los ejemplos que plantean los profesionales de la odontología forense, mencionan que en España es poco frecuente realizar incrustaciones de oro para la restauración dental, mientras que para Alemania es bastante frecuente. Es decir, que la obtención de estos materiales puede determinar el punto geográfico de donde pudo haberse registrado dicha restauración dental. Ahora bien, sobre las facturas y caries dentarias, estas deberán ubicarse también en el formulario que lleve a cabo el forense en su examen, según la superficie afectada y por configuración. Las facturas también deberán ser descritas y detalada su ubicación para tener especificaciones de las condiciones de la dentadura, que puede resultar útil al momento de consultarse los registros clínicos dentales. Por otra parte, lo que es la malposición y rotación o formación anómala de un diente, la malposición hace referencia a la presencia de apiñamiento o espacio anormal entre los dientes. La malrotación, por su parte, consiste en el giro del diente dentro de su espacio natural, caso en el cual deberá especificarse si es mesial o distal. Estas son las dos modalidades de la malrotación, siendo así que estas constituyen unas características distintivas de la dentadura del cadáver que se pretende identificar. Y también puede registrarse la formación anómala de un diente, esto es cuando existen cúspides extras o también incisivos en forma de clavija o los dientes fusionados. Tenemos también lo que son los patrones del hueso, y es que el hueso de los maxilares puede mostrarse un patrón trabecular que a veces está duplicado en el estudio post-mortem. La angulación del diente, morfología de la raíz, pérdida ósea por periodontitis y cambios en el contorno de la cámara pulpar, así como la configuración de los senos maxilares que puede observarse en radiografías de molares superiores. Todo esto también debe anotarse en el formulario que lleve a cabo el odontólogo forense en su análisis. Tenemos también lo que es la patología bucal. Y cuando hablamos de patología bucal, estamos ante la presencia de cualquier anormalidad anatómica de las estructuras orales, ya sea de tejido óseo o blando. Deberá ser consignada en la misma cartilla que lleve a cabo el investigador odontólogo forense. Algunos ejemplos de patologías orales son el paladar hendido, anormalidades de la lengua, que puede ser de color y forma, quistes óseos, hipoplasia de esmalte, etc. Una vez efectuada la recolección de cualquiera de los datos que son de calidad post-mortem antes relacionados, deberá procederse a la comparación de los mismos con los datos ante-mortem. En la correlación de datos para la identificación del individuo deberá tenerse muy en cuenta que la identificación positiva solo existirá cuando no existan incompatibilidades o inconsistencias entre los datos ante-mortem y los datos post-mortem, de acuerdo a los puntos de comparación. La identificación basada en uno o pocos dientes implicará la existencia de un grupo de identidades conocidas como sospechosas, es decir, que la identificación solo podrá realizarse dentro de una población cerrada, lo cual resultaría como un beneficio en cuanto al campo de este método de reconocimiento a través de la carta dental. Sobre la aplicación práctica de la odontología forense, diremos que luego de realizar todas las diligencias pertinentes en la escena del delito, se procede a trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Legal, que es donde se procede a realizarle la autopsia del cuerpo, y dentro de esa práctica se debe reconocer el cadáver en el eventual caso de no haber sido reconocido,
y una de las formas es a través de la odontología forense, como hemos mencionado en ese tema, con el examen realizado de forma intraoral que permite identificar las características, rasgos, signos distintivos en la dentadura, que sea posible dilucidar con el registro de alguna clínica dental que llevara a cabo la víctima de manera precedente a su muerte. Vamos con el tercer y último método, denominado identificación a través del método del ADN. Al hablar sobre genética, probablemente el concepto que automáticamente relacionamos es el ADN, y este podemos definirlo como el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, también denominada como desoxirribosa, y grupos de fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que codifica las instrucciones para formar proteínas y moléculas del ADN. La técnica de identificación a través del ADN se le conoce también como huella de ADN y basa su estudio en una serie de fragmentos de ADN que se encuentran presentes en todos los individuos de la especie humana, pero que se caracterizan por ser altamente variables o polimórficos entre los mismos. Pero debemos tener claro también que a cada individuo le corresponde una huella digital genética. No obstante esto, los polimorfismos hacen referencia a aquellas diferencias genéticamente determinadas que pueden presentarse en organismos de la misma especie, lo cual significa que al analizar un determinado número de regiones polimórficas, la probabilidad de que dos individuos sean genéticamente iguales es prácticamente nula. Salvo un ejemplo, y este ejemplo es el caso de los gemelos univitelinos, los cuales poseen idénticas condiciones de la estructura del ADN. Esta técnica de identificación puede decirse que es la que representa una mayor seguridad de identificación, ya que pueden lograrse resultados bastante cercanos a lo que es el 100%. La aplicación práctica del reconocimiento a través de la carta genética o del ADN, podemos decir que en nuestro país la utilización de la carta genética como método de identificación se realiza solamente en casos excepcionales, ya que además de tratarse de un procedimiento bastante costoso, no existe un banco de información que permita hacer el cotejo necesario para la información a través de este método, pero se puede realizar con fluidos o sangre que se puedan encontrar en la escena del delito, para cotejar si éste pertenece a la víctima u otra persona que haya dejado rastro alguno. Antes de adentrarse en cualquier estudio sobre la utilización del ADN en la identificación de las personas, es necesario precisar la definición de algunos elementos sin los cuales no podría llevarse a cabo dicho proceso. Y en estos elementos hacemos referencia al primero de ellos, que llamaremos locus. Cada vez que se hace referencia a lo que es la forma de la cabeza, las orejas, la forma y el color de los ojos, a la forma y el tamaño de la nariz, al color del pelo y a las características de la boca, el técnico encargado de la identificación se va a referir a ellos como locus. No obstante, determinar el locus en el cual se ubica un trozo de ADN no aporta la suficiente cantidad de información para identificar a una persona. De ahí que para evitar errores en las descripciones deben determinarse las posibles variedades o combinaciones de base nitrogenada que pueden considerarse. Se podrá determinar que las muestras estudiadas corresponden a un mismo individuo cuando las coincidencias de los mismos alelos
En los locus determina que las muestras comparadas se trata del mismo individuo, es decir, que ha sido inequívoco y es compatible en todos sus aspectos. Con esto damos por finalizada nuestra intervención, esperando que haya sido de gran utilidad para ustedes, quedando así suscritos por si existe alguna duda sobre los temas abordados. Agradecemos su atención.